Hola, buenas tardes. Para quien no me conozca, mi nombre es Sergio Martín. En la actualidad soy profesor de Buria Veritas y nada, aunque viene especificado ya en lo que es la presentación, pues soy doctor en bioquímica, licenciado también en bioquímica, en ciencias biológicas y en la actualidad estoy estudiando informática. El tema de hoy va a ser muy sencillo, pero también a su vez es bastante complejo, porque montar una plataforma de learning es complicado. Pero de alguna forma vamos a intentar dar unas pautas y unos conocimientos básicos que nos puedan permitir comprender, digamos, qué es lo que tiene que, de alguna forma, desarrollar el informático o el diseñador de páginas web para poder, de alguna forma, presentar una plataforma de learning con unos mínimos. En este tema vamos a tocar básicamente 6 tópicos, inicialmente unas nociones básicas de lo que es Internet y después pues vamos a intentar un poco ahondar sobre ideas de comunicación y de procedimientos, y a su vez también de lenguajes, y después ya meternos un poco más en lo que es el diseño de una plataforma de learning, que ya sería tocando el lenguaje HTML, otras herramientas que nos van a permitir de alguna forma obtener ese código. Y para terminar, de alguna forma, exponer los procedimientos que tenemos que seguir para poder, una vez tenido el código HTML, publicarlos en una página web. Internet. ¿Qué puedo decir de Internet que ya casi todo el mundo no conozca? O sea, por lo menos Internet ya forma parte de lo que es el día a día de cada uno de nosotros, y bueno, y básicamente, pues, a grosso modo podemos intentar dar una visión que de forma intuitiva ya más o menos podemos conocer. Ya hace ya como 40 años más o menos ya empezaron a tocarse conceptos como la aldea global, que de alguna forma nos visiona un poco lo que es Internet, ¿no? O por lo menos la idea general que se puede adquirir de Internet, que es una especie de red o de interconexiones entre individuos que nos permiten de alguna forma comunicarnos a través de dispositivos electrónicos. Eso fue, digamos, el concepto inicial que se estuvo barajando, que se conocía como la aldea global. Y bueno, un poquito más correcta, pues como indica en la diapositiva, es una red de comunicaciones en el cual se utilizan unos protocolos que nos permiten transferir o mover información. Esos protocolos tienen el nombre de TCP/IP, y que bueno, ya más adelante iremos un poco profundizando un poco más sobre esta idea, ¿no? El caso es que bueno, esta red, como pone en la diapositiva, tiene unos dispositivos móviles, tablets, ordenadores personales, y que de alguna forma interconectan, y lo que me interesa más sobre todo es que os quedé inicialmente con la idea de redes físicas. Aunque estemos hablando de un entorno virtual, para que podamos comprender qué es o en qué consiste Internet, es el establecimiento de redes físicas que después nos van a permitir una forma más de comunicarnos entre nosotros. Para ello es necesario comprender un poco el procedimiento de comunicación. A ver, entre nosotros nos comunicamos de muchas formas y que de alguna forma, lo que voy a decir ahora mismo es bastante obvio. Digamos, dentro de la comunicación es necesario la oportunidad, el contexto, la situación y por otro lado el lenguaje, ¿no? Que de alguna forma tengamos un contexto, una situación, una oportunidad que nos permitan comunicarnos y que si no sabemos el idioma de la persona que tenemos al lado, pues tendríamos un problema, ¿no? Entonces es importante también conocer el lenguaje, ¿no? Entonces hay que de alguna forma tener presente el contexto y por otro lado también hay que tener presente lo que es el lenguaje. Pues con las máquinas pasa exactamente lo mismo. O sea, por un lado es necesario que comprendamos que la forma, digamos, de generar esa oportunidad de comunicación, de contexto, son, digamos, procedimientos, protocolos, pasos que las máquinas necesitan establecer para contactar una máquina con respecto a otra, bueno, máquina o dispositivo. Y por otro lado es necesario un lenguaje que de alguna forma nos permitan entendernos, o sea, si fuésemos máquinas que de alguna forma pudiésemos interconectar con un entendimiento total, ¿no? Entonces, básicamente, lo que de alguna forma, una de las cosas que quiero dejar bien claro es que tenemos que tener presente, pues, que es necesario conocer este tipo de lenguaje, no tanto lo que es el procedimiento, porque para quien quiera de alguna forma crear una plataforma de learning,
todo lo que es los protocolos TCP no son, digamos, de utilidad, pero que de alguna forma el lenguaje es básico, entonces tenemos que de alguna forma conocer qué tipo de lenguaje vamos a utilizar. Pero independientemente del lenguaje, así a grosso modo, por lo menos para que nos suene un poco, vamos a introducirnos un poquito en qué tipo de protocolo puede de alguna forma ser utilizado entre los dispositivos para poder transferir, mover información de un dispositivo a otro. Los protocolos, como ya os he comentado, tienen el nombre de TCP/IP y para que no os confundáis, es un conjunto de protocolos, o sea, no es un solo. O sea, todo el listado de los más comunes que os indico en la diapositiva son unos pocos, los más comunes, pero tenemos muchos protocolos TCP/IP que de alguna forma se utiliza entre los dispositivos para conectar y transferir de alguna forma la información que en un momento determinado se necesita. O sea, tenemos protocolos FTP, TFTP, DNS, bueno, el TCP que ya veremos más adelante, etcétera, etcétera. Ahora bien, dentro de lo que es para un diseñador de páginas web, lo que tenemos que tener siempre presente es qué tipo de protocolo se utiliza a la hora de transferir los contenidos de esa página de un dispositivo a otro. Entonces, para de alguna forma comprender, o por lo menos no comprender, sino por lo menos saber qué tipo de protocolo se utiliza, pues aquí en esta diapositiva os indico cuál es. O sea, la idea inicial es que lo que se transfiere, la información que se mueve son hipertextos, o sea, un documento de hipertexto en el cual se va a utilizar, digamos, un tipo de código conocido como HTML. En consecuencia, el protocolo, digamos, que se o que se emplea entre los distintos dispositivos a la hora de visitar una página web son los HTTP. O sea, como ya conocéis muchos de vosotros, en la dirección de una página web, lo primero que viene es HTTP. O sea, y ese es, digamos, de alguna forma, el protocolo de transferencia de información que se va a utilizar en los distintos dispositivos. Ahora bien, a ver, de alguna forma, algo tengo que comentar de HTTP, por lo menos para que os suene. La idea fundamental es que transfiere, mueve hipertextos, ¿vale? Eso es fundamental y de alguna forma es necesario que os quedéis con la palabra hipertextos porque de alguna es el propio programador de páginas web el que va a trabajar esos hipertextos. Por otro lado, también es importante tener claro que dentro de lo que es el proceso o el procedimiento de transferir información se suele utilizar, digamos, unos pasos, unos criterios. Entonces, este tipo de protocolo nos va a permitir de alguna forma darnos el vocabulario que se suele utilizar en este tipo de transferencia de información, o sea, como indica aquí, a un nivel semántico, de sintaxis y demás, ¿no? Se establecen unas reglas de comunicación. Como consecuencia de eso, podemos de alguna forma comunicar, o sea, nos permiten comunicarnos utilizando distintos tipos de dispositivos. Ahora bien, una cosa digamos diferente es transferir información y otro tipo de tema o de tópico es qué tipo de información utilizamos. Para eso es importante el tipo de lengua que vamos a utilizar, ¿no? O sea, el lenguaje de comunicación. Si, como en la diapositiva os indica, el lenguaje que utilizamos nosotros se basa en caracteres, digamos, en textos lineales tipo hola, qué tal y demás, y el de los dispositivos o ordenadores utilizan digamos, un código máquina que es basado en ceros y en unos, difícilmente podemos comunicarnos tan alegremente con ellos, con lo cual existe, digamos, un conflicto, digamos, de comunicación que tenemos que de alguna forma intentar encontrar soluciones. Para eso, de alguna forma, tenemos que también conocer un poco cómo funcionan las máquinas o los dispositivos. Entonces, en esta diapositiva, sí, a grosso modo, lo que se pretende es mostraros, digamos, el mecanismo lógico que suele comportarse las máquinas a la hora de poder ejercer su función, ¿no? Entonces, hay un código, digamos, fuente, que es la información que el programador de páginas web va a facilitar, y esa información, ese código fuente va a ser traducido, llamémoslo así más o menos, a través de un compilador a digamos, allá lo que es el código máquina, o sea, ceros y unos, que de alguna forma va a poder permitirnos generar esas instrucciones y esas órdenes que nos permiten ejecutar lo que hayamos mandado. Con ello,
aparece una nueva figura dentro de lo que estamos un poco hablando, que es el del diseñador de páginas web. O sea, para poder de alguna forma establecer esa conexión de comunicación, necesitamos ese código que la máquina de alguna forma va a poder traducir y poder ejecutar lo que se le haya mandado. O sea, es un intermediario. Con lo cual, el problema de comunicación entre las máquinas y las personas se resuelve. Ahora bien, para que comprendamos un poquito más directamente o introducirnos un poco más en el tema en el cual nos vamos a abordar ahora, comentar en esta diapositiva que el tipo de código que vamos a utilizar o lenguaje que va a utilizar el programador es HTML, el cual a través de los navegadores, o sea, el navegador tiene distintas funciones. Dentro de esas funciones hay una parte que es la de traductor, llamémoslo así, en el cual pasa la información del código HTML en un código binario o código máquina que nos permite ya de alguna forma ejecutar el mandato que se haya mandado por parte de la persona que haya ejercido algún tipo de orden, ¿no? Y en consecuencia podemos ver o visualizar la página web que nos interese, ¿no? Entonces, a través de, digamos, imaginémonos que alguien quiere ver una página web. Cuando tú cliqueas una dirección de página web, el ordenador manda digamos, la orden de visualizar esa página web, manda información al servidor donde esté alojado la página web y en consecuencia se manda la información, que en este caso sería digamos, el código HTML, manda la información al ordenador personal de la persona que haya mandado ese requerimiento y esa información en HTML a través del navegador se traduce en código fuente y ese código fuente, el resultado final es la visualización de la página web, ¿vale? Con lo cual, para poder diseñar una plataforma de learning, quien controle el lenguaje HTML lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Diferente es que se controle o no. Entonces hay muchos tutoriales que de alguna forma podemos de forma autodidáctica aprender el HTML y profundizar más en los conceptos y quien se atreva a meterse en este mundo pues verá que es cuestión de tiempo, en cuestión de un mes, 2 meses puede generar una plataforma con cierta digamos, calidad. Entonces, aquí en esta exposición, como no da mucho tiempo tampoco, vamos a dar pequeñas nociones de lo que es el código HTML. Se caracteriza principalmente por 3 estructuras, o sea, lo que es el código HTML per se, y dentro de ese código hay 2 estructuras más, que es, digamos, el head y el body, o la cabeza y el cuerpo, en el cual en la cabeza se introduce la información digamos, de características, formatos, estilos, que de alguna forma se van a utilizar en la página web, y en el cuerpo o en el body se va digamos, a introducir el contenido de la página web, ¿vale? Para que más o menos tengamos una idea general de lo que es el HTML. O dicho de otra forma, si tú quieres hacer HTML, vas a necesitar un simple bloc de notas, en el cual utilizando unos criterios determinados tenemos el archivo, lo guardamos como index.html y esa es nuestra página web. Ya cuando alguien se ponga a profundizar más en los conceptos no es tan sencillo, pero más o menos se van a ir generando hipervínculos que se deriven a otro tipo de páginas HTML o otro tipo de páginas PHP, o etcétera, 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 pero que de alguna forma la estructura básica va a ser un fichero inicial que es index.html. Y en ese fichero, pues nada, a través de un bloc de notas, se ponen las etiquetas oportunas, se ponen todos los comandos y demás, y tenemos con el paso del tiempo ya una página, digamos, una página web, digamos, con una visión bastante buena de calidad. Entonces, bueno, aquí en la diapositiva os indica más o menos la estructura básica de un HTML. Como os comenté, tenemos 3 partes, la parte total, que es el HTML, que se caracteriza, digamos, por unas etiquetas HTML, digamos, como se indica en azul, ¿vale? Se abre el documento y después se cierra, digamos, con el símbolo de menos y una barra invertida.
más o menos como en la diapositiva se indica, ¿vale? Y dentro de esa información, como se indica en la figura de la derecha abajo, se tienen que abrir otras dos secciones más, una que corresponde a Head y que al final se cierra también, si os fijáis, y después una tercera sección que es Body, que también se cerrará cuando ya se tenga que poner contenido que se requiera. Entonces, en el momento que abres la etiqueta Head, pones una serie de información que vas a necesitar para poder de alguna forma indicar el estilo, las características de esas páginas web que se van de alguna forma a requerir, y después la parte de Body, ahí vas a poner una serie de información que corresponde a lo que es la página web, el contenido, el diseño, la estructura, llamémoslo lo que se ve. Dentro, digamos, de las etiquetas, o sea, normalmente el tipo de lenguaje que se utiliza en HTML se basa en etiquetas, y dentro de esas etiquetas podemos encontrar informaciones, digamos, secundarias, como indica ahí, atributos. O sea, dentro de lo que es la apertura de una etiqueta, podemos, en azul viene, en este ejemplo que se os pone una etiqueta BG Color, es para dar el color, digamos, en este caso, al color de fondo de la página web, ¿no? Entonces, BG Color y pones, digamos, el valor del atributo. Entonces, tenemos, digamos, no solamente etiquetas, o sea, tenemos otro tipo de estrategias para ir perfeccionando un poco más la página web. Sobre etiquetas hay muchas. Aquí en esta diapositiva os muestra un poco así, a grosso modo, las más comunes, las que más se suelen utilizar, pero cuando uno ya empieza a meterse más en el mundo de, digamos, de programar documentos HTML, tienes muchas alternativas. De hecho, las versiones tienen que ir actualizadas porque ahora mismo tenemos una versión HTML5, 5.0, hemos tenido las versiones anteriores, las 4 versiones anteriores, con lo cual hay cosas que se han quedado obsoletas, otras que de alguna forma han ido apareciendo. O sea, de alguna forma, si os metéis digamos, en esta aventura de escribir vuestras propias páginas web y demás, os recomiendo que directamente os paséis al HTML5, que es la versión más actualizada, en la cual ya evitaréis tener que usar etiquetas que se queden obsoletas, y después cuando vayáis a visualizar la página os marque algún tipo de error, ¿no? Entonces, comentaros simplemente eso, tener cuidado con el uso de etiquetas, porque hay algunas que se han quedado obsoletas, y dentro de las etiquetas podemos ya atribuirle a cada característica un tipo de atributo. O sea, aquí, por ejemplo, os pongo, digamos, atributos de anchura, altura, depende un poquito de lo que se esté hablando. Si se está hablando de una figura o de una imagen, le puedes dar unas dimensiones determinadas, eso se expresa en pix o porcentaje, o sea, eso depende un poquito también del gusto de cada uno. Y ya, de alguna forma, quien se quiera implicar en este tipo de conocimientos podrá ver que hay muchas formas de dimensionar las imágenes, pero que se utiliza, digamos, a través de atributos. Y bueno, a ver, eso sí, solamente utilizamos HTML. Ahora, si queremos utilizar otro tipo de estilos, como CSS, pues entonces estamos a otro nivel, ¿no? Pero que de alguna forma, cuando uno empieza a meterse, digamos, como diseñador de páginas web, primero se empieza con lo más sencillo, que sería HTML, y después ya poco a poco uno va más incrementando sus inquietudes de conocer más, de hacer más cosas, y entonces pues se le dará cuenta de que muchas veces algunos tipos de atributos que se utilizan en HTML no son tan necesarios utilizarlo directamente como HTML, sino también lo puedes utilizar con una hoja de estilos de CSS. Pero bueno, eso ya quien profundice un poquito más podrá o tendrá la oportunidad de alguna forma de poder conocer todo este tipo de lenguajes. Ahora bien, ya hemos descrito un poco el lenguaje de programación de páginas web que se suele utilizar, y a continuación vamos a utilizar algunas herramientas que nos van a minimizar un poco los tiempos de inversión a la hora de diseñar una página web. Porque, a ver, hay muchas estrategias, incluso los propios programadores expertos suelen utilizar otro tipo de estrategias que de alguna forma ahorren un poco el tiempo de inversión a la hora de diseñar una página web. Entonces, herramientas, hoy vamos a enfocarlo desde 4 puntos de vista diferentes. Por un lado vamos a enseñaros lugares, o sea, la propia
página web que vayamos a visitar cualquiera. Si vamos a un periódico, si vamos a la propia digamos, página web de Pura Veritas, podemos ver su código HTML. O sea, un primer apartado va a ser cómo podemos acceder al código HTML de cualquier página web. Es cierto que hay algunas páginas web que esa información la tienen bloqueada y no se puede acceder, pero por términos general casi todas las páginas web tienen ese código abierto, ¿no? Por otro lado, también os quiero enseñar algunos sitios donde realmente se puede, digamos, de forma gratuita, algunas veces de pago, otras veces de gratuita, acceder, digamos, a documentos HTML de plantillas de página web, que de alguna forma nos van a permitir ver o minimizar los tiempos de inversión a la hora de diseñar una página web. Otra opción que tenemos, si no queremos meternos en el mundo de HTML y queremos directamente ir a diseñar páginas web de una forma más intuitiva, utilizando gráficas, o sea, no indicando aquí vamos a insertar una imagen con tal dimensión, no, cogemos una plantilla, una hoja a nivel de internet y decimos, aquí queremos que venga una foto. Aquí queremos que tenga este texto con este tamaño de letra, con este color, etcétera, etcétera. Hay softwares específicos que de alguna forma nos permiten también tener, digamos, esa opción y no tenemos que utilizar código HTML. Y por último, poner como una ilustración, digamos, de plataforma e-learning, el que ya casi todo el mundo conoce, de hecho nosotros utilizamos esa plataforma, que es Moodle, ¿no? Y hablar un poquito más de Moodle. Con respecto al primer punto, cómo poder obtener código fuente HTML, en este apartado lo que de alguna forma os quiero enseñar, que depende del tipo de navegador. Si utilizas por ejemplo Firefox, se consigue ese código fuente de una forma, si utilizas el Explorer de otra forma, si utilizas el Safira de otra forma, o sea, depende un poco del navegador que vayas a utilizar. Tienes que intentar localizar cuál es la opción que te va a permitir visualizar el código fuente. En el caso de Firefox, si vamos, digamos, a esa zona de que os indico en la diapositiva, en el cual encuentra la opción de desarrollador, ahí hay un segundo apartado que es código fuente de la página. O sea, vas cliqueando con un menú, buscas el desarrollador, cliqueas, se abre otro menú de opciones y en esa opción hay una que es código fuente. Cliqueas y te sale el código fuente de la página web que en ese momento estás visualizando. Si estás viendo elmundo.es, pues cliqueas en el margen de la derecha superior, buscas el desarrollador, buscas la opción de código fuente, cliqueas sobre código fuente y se te abre otra ventana con toda la información código HTML de esa página web. Con lo cual, si hay alguna cosa, algún tipo de figura, algún tipo de diseño que te guste de una página web, puedes ir curioseando y puedes incluso utilizar ese tipo de código en tu página web. A ver, esto dependiendo un poquito de la página web que estás visitando y la complejidad de la página web, se puede complicar un poco más la interpretación de la página web o no. Esto se adquiere con el uso, digamos, frecuente de este tipo de código, ¿no? Si nos metemos ya en otro navegador, como puede ser el Chrome, pues muy parecido. En la pestaña superior derecha te encuentras, cliqueas y encuentras una opción que es más herramientas y ahí tienes una opción que es ver código fuente. Cliqueas sobre ese código fuente y aunque visualmente, como en la diapositiva, ves muchas letras y demás, verás el HTML, la etiqueta HTML, o sea, tienes que, digamos, la forma de presentación de este navegador es mucho más enrevesado que el Firefox. En esta presentación no he puesto el cómo se consigue con Explorer, con Safira, con Opera, con otro tipo de navegadores, pero que de alguna forma es muy similar. O sea, vas buscando, por ejemplo, en el Explorer no se te abre ninguna ventana nueva, sino se ve la página web y debajo, en el propio navegador, se ve, digamos, el código fuente de la página. O sea, hay distintos tipos de presentación de código fuente, pero que de alguna forma entendáis de que muchas veces no necesitas escribir un código HTML desde el principio. Puedes ver cosas, ver una página web que te guste, puedes ir al código fuente y de alguna forma ir viendo cómo lo ha hecho e ir buscando las similitudes que a ti te interesa para tu página web. Ahora bien,
Si no quieres tampoco complicarte en ver, me gusta un poco de esto, me gusta un poco de acá, de allá, y haces un puzzle, no. Si tú lo que quieres es no complicarte mucho y buscar una página web que de alguna forma te permita, esta página web me gusta, tiene más o menos lo que me interesa, pues entonces existe esa opción. O sea, hay páginas web que te plantea o te da la opción de descargarte plantillas de páginas web que están escritas en HTML. Entonces, en esta opción, en esta parte de la exposición, esto es un ejemplo, ¿no? Pones template web free HTML y te aparecen ya distintas páginas web que te va a permitir o te va a redirigir hacia distintas páginas web que te ofertan esa opción, ¿no? Aquí pongo un ejemplo, hay muchas. Aquí pongo una como puede ser otra. Esta empresa no me paga por enseñar la página web, ¿vale? Entonces, dentro de esta página web, si os fijáis, hay un botón de la derecha que dice descarga y cliqueas sobre descarga y lo que te encuentras es un archivo zip, como el que os muestro aquí, en el cual se os pone todo los componentes de una página web. O sea, si os fijáis, son todos archivos HTML, y pensando que una página web no es solo una hoja, son distintas hojas. O sea, si tú vas al menú te encuentras 5 o 6 opciones, con lo cual son 5 o 6 hojas. Entonces, si fijáis aquí, por ejemplo, se os muestra 6 archivos HTML, que corresponde realmente a 6, digamos, hojas de páginas web, que en ese momento, por la razón que sea, depende del tipo de opción que cojas. Si son de 6 hojas, pues te saldrán 6 archivos HTML, y si te coges uno de 20, pues te saldrá 20 archivos HTML. Pero básicamente la estructura sería la que estáis viendo, os pasa toda la información necesaria digamos, para poder constituir tu página web. Es más, si no te interesa algo, puedes ir modificando los contenidos. O sea, tú abres esos archivos y vas modificando. Y minimizas mucho los tiempos de trabajo a la hora de diseñar una página web. Si os fijáis, pues en este caso puedes utilizar otro tipo de archivos como los CSS, que de alguna forma te modifican un tipo de estilo que es compatible con HTML. Y bueno, y un archivo de imágenes que es muy habitual cuando utilizas una página web, tú tienes fotos. Entonces esas fotos te permiten de alguna forma hacer más atractiva la página web. Eso no es trivial, o sea, tú tienes que indicar dentro de lo que es el código que esta imagen va aquí. Entonces tienes que también aportar esas imágenes. Entonces tienes un archivo que pone image o imágenes, como tú quieras llamarlos, y ahí colocas todas las imágenes. Y después tienes un JS, que también es otro tipo de estilo, otro tipo de lenguaje que se utiliza también con bastante frecuencia en diseños web, ¿vale? El caso es que, bueno, que en estas páginas web de alguna forma te descarga toda la información necesaria de la página web que a ti te interesa, digamos como plantilla para tu página web. Y es otra opción más y válida, ¿no? Otra alternativa que puede tener el diseñador de páginas web es utilizar, digamos, otro tipo de software. Dreamweaver es el más conocido, también también tienes la opción de WordPress y demás, en el cual, pues, bueno, el Dreamweaver es de pago. Y de alguna forma, pues, te da mucha versatilidad, puedes hacer muchas cosas, pero como todo en esta vida, cuesta dinero. Sin embargo, también hay en el mercado actualmente hay algunos softwares que son gratuitos y que también tienen una aplicabilidad bastante interesante, como puede ser NVU, que es la verdad es que es bastante manejable. Incluso puedes ir modificando, o sea, este tipo de software, lo iremos viendo un poquito, ¿no? Y también como tercera opción que os pongo es el Brackets, que de alguna forma para empezar a manejarse en HTML este software, que también es gratuito, puede ser bastante interesante, ¿vale? Dentro de lo que es el Dreamweaver, aquí os muestro un poco lo que se suele ver. Si os fijáis en el margen de la izquierda de la página se ve el código HTML, y después en la zona centro derecha pues te encuentras lo que es la página web. Vas modificando, digamos, el código y vas viendo las alteraciones. Incluso puedes coger la propia plantilla que tiene de las imágenes, puedes ir modificando tamaño directamente sin necesidad de tocar código. O sea, es muy intuitivo. O sea, tú tienes la opción de la derecha, que es
la plantilla que tú pones fotos, tú quitas fotos, pones texto de un tamaño, de otro, o sea, es mucho más intuitivo que coger un código que tú tienes que aprendértelo y escribirlo para poder después visualizarlo. Tiene muchas alternativas y, bueno, quien le interese, pues de alguna forma va a poder tener la oportunidad de ir averiguando, ¿no? Y aquí a continuación os muestro otro tipo de software, como es el NVU, que de alguna forma también es un poquito más simple. Si os fijáis, 4 pestañas, normal, HTML tags, source y previews, y entonces pues de alguna forma, dependiendo un poco del nivel que queráis utilizar el código, pues podéis iros a un tipo de formato o de otro. O sea, podéis ir al formato HTML y ir modificando la página directamente sobre el código, o podéis ir, por ejemplo, a la de previews, que se ve la imagen previa de la página web, y podéis ir modificando, digamos, sobre la marcha en la plantilla. Y después tenéis el brackets, que es muy simple, este es muy simple, tiene solamente 2 opciones, los otros tienen más opciones, ¿no? Aquí nomás que tiene 2 opciones, que es uno de HTML y la opción, digamos, visual. Mientras tú vas modificando el HTML, vas modificando a tiempo real todo lo que estés haciendo en la página web visual. Y por último, sobre todo para que comprendáis un poco que Moodle no es diferente a otras páginas web, os voy a enseñar la opción, digamos, de observar el código fuente de una plataforma tipo Moodle, en el cual pues ya conocéis esta plataforma, lo conocéis por nosotros, y aquí voy a entretenerme poco. Lo que más me interesa es, si queréis instalar una plataforma Moodle, tenéis que iros a la página oficial de Moodle, moodle.org. Ahí, si os fijáis en la diapositiva, tenéis una opción que es descargar, que está en verde, le clicáis sobre esa opción y después os abre digamos, una ventana con muchas más opciones de las que se ven aquí, en la que en función del servidor que vayáis a alojar vuestra página web, tiene unos requerimientos, y entonces tenéis que coger la versión que de alguna forma cumpla con todos esos requerimientos. Entonces tenéis muchas opciones, no sabría decir exactamente el número de opciones que tenéis. El caso es que dentro de esas opciones tenéis el botón azul que pone descargar, formato zip, por ejemplo, que es el que yo he utilizado, y de alguna forma eso ya nos permite descargarnos toda la información de una página web, ¿vale? Aquí os muestro como ejemplo una descarga de una plantilla Moodle, en el cual se encuentra una cantidad bastante elevada de ficheros, y ya metiendo dentro de algún fichero determinado, ya si os fijáis, tenemos ya formatos HTTP, que es un formato que de alguna forma es muy similar a HTML. O sea, Moodle es HTML, o sea, Moodle es una página web. Cualquier tipo de contenido, cuando estamos hablando de contenidos, digamos, didácticos, estamos realmente mostrando páginas web con, digamos, un tipo de lenguaje HTML. ¿Con eso qué quiero deciros? Que no es que sea fácil hacer páginas web, pero una vez que empiezas a aprender un poco este tipo de códigos, te das cuenta de que, bueno, este tipo de plataforma como Moodle te permite tener el trabajo hecho, minimizas tiempo, pero tú también puedes hacerlo. O sea, tú puedes generarte tu propia página web, tú puedes porcar tu calendario, tú puedes hacer también tu presentación de información a tu gusto. Incluso hay gente que se dedica a coger los formatos Moodle y ir adaptándolo a las necesidades de la plataforma que le interesa desarrollar. O sea, se puede hacer como una página web normal, como hemos mostrado anteriormente. Una plantilla, cogemos una plantilla, modificamos la plantilla y hacemos una visualización de lo que a nosotros nos interesa. Pues con Moodle es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos los archivos HTML, ya tenemos nuestra página web, y así a grosso modo, porque tampoco quiero extender demasiado la exposición, comentaros un poco, pero muy a grosso modo, una vez que tienes ya la documentación que quieres utilizar como página web, 2 conceptos básicos para poder de alguna forma publicar esa información como una página web, que es el dominio y el hosting. Es necesario, por un lado, elegir un dominio. Para poder comprarlo tienes que recurrir, nos guste o no, a una empresa, digamos, privada, que dependiendo un poco si vas, por ejemplo, a dominio.es, pues tienes que irte a una empresa ya asignada por el gobierno español, en el cual te va a suministrar un dominio.
Entonces tienes que comprar por un lado el dominio y por otro lado comprar, digamos, los servicios de un servidor, o en este caso un hosting, que tú puedas volcar la información. Hay gustos para todos. Hay gente que le gusta comprar el dominio y el hosting en la misma empresa, otros que prefieren utilizar empresas diferentes por si algún día quieres cambiar de hosting porque tienes problemas de conexión o porque el servicio no te gusta. Entonces desvincula lo que es el dominio con lo que es el depósito de los archivos o el servidor. Y entonces, pues bueno, he comentado simplemente que no solamente es cuestión de hacer archivos HTML para diseñar páginas web, sino también que tenemos que de alguna forma saber cómo transferir la información al hosting. O sea, aquí podríamos estar otra media hora más hablando un poco de cómo se podría funcionar para poder publicar ya definitivamente la página web, pero que no es el objetivo de hoy, ¿de acuerdo? Y bueno, y nada, por hoy ya hemos terminado. Espero que esta charla os haya servido para comprender un poquito más o mejor cómo se construye una plataforma de learning y que si alguien se anima, pues bueno, es un comienzo más, digamos, inicial para poder saber cuáles son los pasos que tienes que ir tomando poco a poco y nada, animaros, que es interesante y de alguna forma pues cuando ves tu página web publicada y demás, pues bastante gratificante a nivel personal, ¿de acuerdo?